Acaba de anunciar el gobierno, dos ministros, el ministro de Trabajo Claudio Moroni y Fernanda Raberta, anunciando una suba en porcentaje, esta vez distinto de lo que fue el anuncio hace 3 meses. Recordamos que está suspendida la fórmula de movilidad jubilatoria, por eso es que lo hace por decreto el presidente de la Nación, 6,12% para todos los haberes, y promete el gobierno que con esto la jubilación mínima le está ganando a la inflación. Claro, porque si se aplicaba la fórmula anterior, deberían haber tenido un aumento que rondara el 10% en este caso. Vamos a escuchar a la nueva titular del ANSES, Fernanda Raberta, cuando hacía el anuncio. Este incremento en el haber se condice con una política de protección y de cuidado por parte del Gobierno Nacional. El presidente de la Nación, cuando asumió, se comprometió con los jubilados y jubiladas a tener una política protectora. Bueno, hoy, además de los incrementos que se han venido dando oportunamente, podemos dar cuenta de unas bonificaciones que han recibido los jubilados en 2 oportunidades de 5.000 pesos, también la bonificación de 3.000 del mes de abril y, por supuesto, una política de ahorro para los jubilados y jubiladas que tiene que ver con la posibilidad de que los 5 millones de afiliados al PAMI no tengan que gastar su haber en los medicamentos que el Estado garantiza. También contarles que dentro de esta política de cuidado de protección se encuentra la política de congelamiento de las tarifas, porque ustedes saben cómo golpeaba a los jubilados y las jubiladas argentinas el aumento sistemático e irracional de las tarifas, así que decimos que este aumento más el sistema de bonos, más las políticas de cuidado y protección con medicamentos y tarifas, por supuesto con recordarles simplemente que también va a estar en este mismo mes de junio al pago la mitad del aguinaldo. Creemos que es una política de cuidado a la que vamos a seguir poniendo mucho esfuerzo, una política de protección que nos va a ir sistemáticamente haciendo mejorar el nivel de ingreso de los jubilados, pero que en principio podemos decir que más del 80% de los jubilados y jubiladas argentinas le van a ganar a la inflación con su haber en este mes. Bueno, ahí estaba el anuncio entonces de Fernanda Raberta, su primer anuncio. Recordamos que esto abarca los meses de junio, julio y agosto. En septiembre se anuncia un nuevo aumento por decreto. Recordamos porque está suspendido, Paula, desde inicios de año, desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, la movilidad jubilatoria, que era el aumento de manera automática. Ahora se depende de un decreto del Poder Ejecutivo, en este caso, que es un aumento general de 6,12% para todas las jubilaciones, distinto a lo que había sido hasta ahora el aumento anterior, Paula. Sí, no solo es para las jubilaciones, estamos hablando de 16 millones de beneficiarios, jubilaciones, pensiones, pensión universal al adulto mayor y todas las asignaciones familiares, inclusive asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. Son muchísimos los beneficiarios que estaban esperando un porcentaje que, claro, la titular de ANSES decía, el 80% de ellos le va a ganar a la inflación, porque el gobierno establece que la inflación proyectada para el primer semestre del año va a ser aproximadamente 14,5 o 15% de inflación. Y las jubilaciones mínimas estarían teniendo un aumento con este 6,12% ahora que cobrarían en junio, casi del 19,10%, con lo cual muchos de ellos le ganan a la inflación. Pero ¿qué pasa con los que están ni siquiera en mitad de tabla? Con los que cobran un poquito más que la mínima. Por ejemplo, los que cobran 25.000 pesos. 25.000 pesos no representa ni siquiera la canasta básica de un jubilado. La canasta básica está en 35.000 pesos. Con lo cual, un jubilado que cobra 25.000 pesos, que no llega a cubrir la canasta básica, va a cobrar 1.500 pesos aproximadamente de aumento y se va a ir a 26.500 pesos. Ese es el aumento, ¿sí? Ese es el impacto que tienen. Y claro, como decía Mariana, a diferencia de el aumento que recibieron durante el mes de marzo, que fue un porcentaje más una suma fija, acá sacaron la suma fija. Se estaba especulando con que le iban a dar, pero finalmente por ahora no la anunciaron y es un 6% para todos los jubilados. Hubieran cobrado con la antigua ley, con la que está
congelada desde diciembre, aproximadamente un 10.5% en base a la inflación de los últimos meses. Ahora vamos a hacer el análisis político de por qué toma esta decisión el gobierno, pero escuchamos primero al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicando justamente esto. ¿En cuánto le van a ganar a la inflación? A ver. El incremento va a ser uniforme para todos los haberes del 6,12%. Lo que estamos haciendo es lo mismo que propusimos al Congreso y que fue aprobado por el Congreso de la Nación en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Esto es, estamos generando incrementos que permitan fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, atendiendo a aquellos haberes más bajos. Este incremento, acumulado con el incremento de marzo, permite que las jubilaciones mínimas crezcan un 19,9%. Si tenemos en cuenta que estamos proyectando para junio una inflación del semestre del 14,4%, el incremento de las jubilaciones mínimas es, en términos reales, del 5,1%. Si tomamos qué población, qué cantidad de beneficios se incrementan por sobre la inflación, estamos en más del 80% de los beneficios van a crecer por sobre la inflación acumulada del semestre. Bueno, muy bien, ahí estaba, ¿no? La explicación que daba justamente Moroni. El gobierno está preocupado porque como tuvo que suspender, o no tuvo, en realidad es una decisión que toma política, de manera automática que se aplicara la movilidad jubilatoria, está justificando justamente esa medida diciendo en cuánto le ganan a la inflación. Hay que ver si esas proyecciones de inflación efectivamente se cumplen en este contexto económico y de pandemia tan complicado, pero bueno, lo cierto es que hay ahí una justificación política de la decisión tomada. Repasamos, Paula, si te parece, cómo queda finalmente el aumento, que no es solo para jubilaciones, sino también para los otros beneficiarios. Exacto, en menor porcentaje, porque siempre la PUAN, las pensiones no contributivas y las derivadas tienen entre un 70 y un 80% de la mínima. A ver, un 6,12%, con lo cual la mínima pasa de 15.892 a 16.864 pesos. Después, va a ser para junio, julio y agosto, porque ustedes saben que se congeló la movilidad, pero no la ley de previsión social, con lo cual sigue habiendo 4 aumentos al año. Se dan por decreto, pero sigue habiendo 4 aumentos. Este es el segundo del año, el próximo llegará en septiembre. Y abarca, decíamos, a 16 millones de beneficiarios, los mencionábamos, ¿no? Pensiones no contributivas, PUAN, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, jubilados, pensionados. Y este era el cálculo que hacíamos recién con Mariana, 16% de aumento en el primer semestre. Distribuidos en marzo, cuando dieron 2.3% de aumento, más una suma fija de 1.500. Acá se ve la diferencia. Acá lo que intentó el gobierno fue justamente achatar la pirámide, ¿no? Que cobraran más porcentaje y con la suma fija subía más fácilmente las jubilaciones mínimas. ¿Y qué pasaba con las más altas? Bueno, se iban achatando y acercando a esas mínimas. Por eso lo destacamos en este ejemplo. Fíjense lo que pasa acá. Esto que iba a traer juicios previsionales, que ya de hecho los presentación ya de la Secretaría de la Tercera Edad declarando inconstitucional esta medida, que todavía no hubo una respuesta de la justicia, pero ya cayeron algunos juicios. Exactamente. Y la diferencia ahora, que en este caso sí, el porcentaje que es para todos del 6,12%. Lo que dicen justamente en el gobierno es, bueno, lo que se tenía que achatar del primer aumento del año ya se hizo, ya se cumplió. Evitamos así, vieron que a Alberto Fernández también le dicen un poco el equilibrista, bueno, evitamos así también algunas críticas por el lado de dar un porcentaje y una suma fija que perjudicara también a las jubilaciones más altas. Una manera de tratar de compensar lo que fue el trimestre anterior. Estos números dieron un 13% de aumento para las mínimas, pero dieron para las más altas menos de un 4% de aumento. Y por eso ahí fue la situación casi de crisis en relación a lo judicial, ¿no? Por esta diferencia tan importante. Las mínimas un 13%, las de mitad de tabla cerca de un 7% y las más altas recibieron menos de un 4%. Bueno, ahora todos reciben lo mismo, pero igualmente el número no se compara con el que hubieran recibido con la ley anterior. Y es por eso que también ya ahora se están afilando algunos abogados diciendo, bueno, esto tampoco es constitucional, ya veremos en los próximos meses a ver si comienzan a hacer esas presentaciones o no. También en este combo meten todo, ¿no, Mariana? Y vos que hablás de la pata política. Los bonos que recibieron durante diciembre y enero.
el beneficio de los medicamentos gratuitos de PAMI, los el congelamiento de subsidios. tarifas. Ahí engloban todo para sostener justamente que todos esos beneficios repercutieron en mayores ingresos, en definitiva, para los jubilados. Y tratar de compensar el bajo número. Exactamente. Es una forma de mirarlo. ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, seguramente hasta fin de año sigan estos aumentos por decreto porque viene muy demorada la comisión que tenía que crearse justamente para hacer una nueva fórmula de movilidad, que además fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se le exigió en su momento al gobierno de Cristina Kirchner. Estaba en su momento en la Casa Rosada y que, bueno, finalmente después se suspendió. Es verdad que en el gobierno anterior hubo una baja del 20% de las jubilaciones, también en el medio una reforma de esa fórmula, de esa manera de dar los aumentos de manera automática que se le terminó comiendo al jubilado todo un trimestre de aumento. Comenzaron a cobrar 3 meses después. Exactamente, y ahora esta reforma que hizo al iniciar su gestión Alberto Fernández y este aumento de